Buenas tardes, soy Dominic Hualpa, estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y Literatura, sexto semestre. Hoy día les hablaré sobre las catilinarias y daré un análisis del primer ensayo. El análisis de forma. El autor fue Juan María Montalvo, nació en Ambato, Tungurahua en 1832. Muere en París, Francia en 1889. El año de publicación de los ensayos fue en 1880, la edición fue Libresa, colección Antares, segunda edición fue diciembre del 2008. El género es narrativo, está escrita en prosa, el tipo de texto es ensayo. El contenido cuenta con 2 ensayos. En esto se realizan una despiadada crítica acerca de la figura de Ventimilla, en la que se le tacha de inculto y salvaje. En el análisis de fondo, temas centrales son la libertad, las leyes, la disciplina y el orden. Eh, los principales elementos y figuras. Montalvo, al denunciar las atrocidades cometidas en esa época, se convierte en el civilizador del pueblo. La obra de Montalvo posee un carácter insultador y polémico, tanto en el ámbito político como en la estética del lenguaje. Se desata la defensa de los valores democráticos, elementos marcados en el primer ensayo. La obra utiliza un lenguaje técnico propio del ámbito político. Además, se vale de las figuras para demostrar la realidad en la que está viviendo el pueblo ante los aires de opresión de un dictador. Emplea el sarcasmo, defiende ferozmente la libertad de opinión de los ecuatorianos. El ambiente, el ambiente donde se realizó la obra fue aquí en el Ecuador, para ser más precisa, en la ciudad de Guayaquil. El, el tono, el estilo, perdón, Las Catilinarias es una obra dentro de un género literario latinoamericano. Es un estilo directo donde el autor desarrolla una crítica furiosa y despectiva y sagaz de sus adversidades, políticas, en el cual él no está de acuerdo con la política de esa época. La obra se expresa en un tono muy sarcástico, agresivo en sus frases. Mediante una crítica aguda expresa su desconformidad en los gobiernos de turno y las dictaduras militares que en esa época existían. En el contexto histórico, cuando en 1879 Ventimilla derrocó a Borrero, se hizo el control del país. Pero Ventimilla no era para nada desconocido. Él antes de eso fue un ministro y en 1867, 2 años después, quiso derrocar a Gabriel García Moreno. Este acto fracasó y él perdió y tuvo que ser exiliado en Europa. Al principio Ventimilla impuso una dictadura que en 1878 intentó legitimar, disfrazándola de un gobierno constitucional, pero poco le duró al general en su vena democrática. Y en 1882, cuando se discutía quién iba a ser su sucesor, dio un golpe de Estado y continuó en el gobierno por un año. Después, en 1883, Ignacio Ventimilla hizo lo que ningún ecuatoriano en esa época se había atrevido a hacer. Unió a los liberales, los conservadores y los progresistas en un ejército de exiliados del Perú y con el apoyo del pueblo ecuatoriano para poderlo destituir y votarlo, sin decirlo así, votarlo de la ciudad de Quito. Pero eso no fue la última palabra de Ventimilla, porque él se fue a Guayaquil y duró unos meses antes de eso, y después de eso le dieron asilo político en Perú y se fue, pero no antes de saquear el Banco del Ecuador. De saquear el Banco del Ecuador. Y bueno, y muere finalmente en Perú. La crítica literaria del autor es de Benjamín Carrión. Al referirse a las Catilinarias comentó: es difícil encontrar en cualquier literatura un logro tan cabal de improperio, un poder de látigo restallante tan fuerte,
una eficacia moral de bofetada como los conseguidos por don Juan Montalvo en las Catalinarias. Pero es más difícil también que esos insultos sostengan revestidos de mayor nobleza, de más castiza corrección literaria y de mayor señorío mental. El secreto montalvino está en su capacidad de unir la ira y el desdén. Como crítica personal, yo puedo decir que las Catalinarias, a pesar de no formar un libro como tal, tiene un carácter homogéneo, puesto que en cada ensayo eh, tiene un único objetivo, en el cual consiste en plasmar las injusticias que el dictador Ventimilla hacía en esa época. Juan Montalvo tenía tanto desprecio y esos sentimientos que él sentía hacia Ventimilla fueron palpables en sus dos ensayos que conforman las Catalinarias. La primera Catalinaria tiene como tema central la ley. Para Montalvo, hombre de convicciones democráticas, la ley debe ser siempre la que rige destinos en el país. Todo lo contrario a lo que pasaba en esa época, claro. En nuestro Ecuador, lo que pasaba en Ecuador de aquella época. Por eso se otorga mucha importancia a este concepto y coloca como un punto de partida a sus reflexiones. Bueno, y como reflexión, la eficacia de la crítica hacia este político reside principalmente en cómo sufre de primera mano el pueblo y Juan Montalvo. Eh, el autor parece a menudo como un personaje más de los hechos que narra, pero la primera Catalinaria trata de la libertad, la disciplina, el orden y a la vez muy sagazmente de las lecciones léxicas que al discutir algunos fenómenos fonéticos o al exponer unas palabras mal usadas en ese tiempo. Las Catalinarias, sin duda, es una obra majestuosa que se debe ser revisada y analizada con profundidad, puesto que abre una sociedad, puesto que le abre los ojos a una sociedad y busca los ideales de libertad, justicia y orden para la nación ecuatoriana y sus habitantes. Gracias.